En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentados un momento. Padre Hugo. Buenos días, Axel. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va en la escuela, niños? Ay, qué bueno, me da gusto. El Evangelio de hoy habla de un pasaje muy conocido, Padre, y tengo muchas preguntas. ¿Me puede ayudar, por favor? Claro que sí, Axel. Dime cuáles son tus dudas. Para empezar, ¿por qué siempre en el segundo domingo de Cuaresma vemos la transfiguración de Jesús? ¿Y por qué se llama transfiguración, Padre? Fíjate, Axel, es curioso que siempre en el segundo domingo de Cuaresma se nos aparezca este capítulo o estos versículos de la Biblia con los diferentes evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, sí. Pero siempre es la transfiguración. Nosotros estamos en tiempo de Cuaresma y sabemos que el tiempo de Cuaresma es un tiempo ideal en el que se nos pide un cambio a nosotros, que se nos pide una conversión. Y precisamente, Axel, la transfiguración tiene que ver con un cambio, pero un cambio mucho mayor. La transfiguración, y por eso se llama transfiguración, está compuesta de 2 palabras: trans, que es ir más allá, y figura o figuración, que precisamente es figura. Es decir, se trata de un cambio de figura, pero un cambio superior, un cambio para bien, un cambio para ir más adelante. Por eso es la transfiguración del Señor. Es decir, Jesús cambió de un aspecto humano a un aspecto divino. Por eso es la transfiguración, significa este cambio.
Y precisamente por eso se nos pone esta lectura en el segundo domingo de Cuaresma, para recordarnos a nosotros que también nosotros estamos llamados a hacer un cambio en nosotros, pero no se trata de cualquier cambio, sino de un cambio para mejorar nuestra vida. Sí, un cambio que sea legítimo, o sea, no nada más digamos, ay, hoy cambio y mañana vuelvo a hacer el mismo de siempre, regañón, ni enojón, ni gritón, ni violento. No, un cambio que se note, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, un cambio que se note y que siempre sea para ser mejores personas. Mejores personas. ¿Quieren ser mejores o peores? Muy bien, muy bien. Y cuando elige a sus discípulos Jesús, ¿por qué solo lleva a 3 y no a más, Padre? ¿Por qué solo Pedro, Juan y Santiago? Fíjate, Axel, la figura de 3 personas ya viene desde el Antiguo Testamento. Acompañarse de 3 personas es algo importante que de alguna manera también a nosotros nos recuerda la Trinidad. Siempre es de 3. Y el recordarnos de 3 personas, Axel, es darnos cuenta que debemos de tener testigos para las situaciones que vivimos. Porque muchas veces, Axel, si nosotros, por ejemplo, hablando precisamente de este cambio al que estamos llamados a hacer todos, si nosotros no podemos hacer que ese cambio que estamos buscando sea capaces de verlo los demás, pues entonces diríamos que no hemos cambiado. Y por ejemplo, Axel, los niños que quieren cambiar, ellos tienen los 2 mejores testigos que pueden tener cualquier niño, papá y mamá, por ejemplo. Sí. Y si papá y mamá no ven ese cambio, pues los niños no pueden decir que han cambiado, porque quienes los conocen son papá y mamá. Entonces se trata precisamente de tener estos testigos. ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? Porque fueron los primeros que llamó Jesús. Los primeros discípulos que llama Jesús es Pedro, Santiago y Juan. Recordemos que los llamó cuando estaban pescando. Sí. Entonces, lo que los evangelios nos quieren decir también es mostrarnos el camino que estamos todos llamados a hacer. Es decir, no se trata solo de escuchar el llamado de Jesús, sino de acompañarlo a donde Él esté, a donde Él vaya. Por eso es que es Pedro, Santiago y Juan, porque nos recuerda que ellos no solo recibieron el llamado, sino que han acompañado a Jesús en todo momento, caminan junto con Él, que es precisamente lo que también nos recuerda a nosotros. Si ya Jesús nos ha llamado a ser mejores, a ser buenas personas, tenemos que tener o que buscar hacer este camino junto con Jesús. Claro, porque Pedro, Juan y Santiago dejaron todo. Así es. Y nosotros, bueno, no lo tenemos que dejar todo, pero sí tenemos que renunciar a lo malo, ¿verdad, Padre? Tenemos que renunciar a todo lo malo. Ahora entiendo. ¿Y nosotros sí queremos ser Pedros, Juanes y Santiagos? Claro. Vamos a seguir a Jesús, ¿verdad? Bueno, y vamos a creer en Él. Bueno. Oiga, Padre, ¿y por qué el rostro de Jesús resplandece y su ropa se ve blanca como la nieve, Padre? Fíjate, Axel, es precisamente lo que platicábamos al inicio de la transfiguración. Jesús hace ese cambio, pero ese cambio hacia adelante. De hecho, no lo dice en el Evangelio de hoy, quien lo menciona es San Lucas, que dice con una blancura que nadie puede igualar en esta tierra. ¿Sí? Y precisamente, ¿por qué se trata de esto o por qué lo dice así? Porque esta blancura, Axel, es precisamente ver la presencia de Dios en nosotros. Y por eso Lucas dice, una blancura que nadie puede igualar en esta tierra. Es decir, nosotros por nosotros mismos no somos capaces de tener esta blancura, de tener la presencia de Dios. Es Dios quien se da a nosotros. Por eso Jesús tiene esta blancura, por eso su cabeza se ilumina como el sol y sus ropajes son blancos,
porque es demostrar que Dios está con él, es la presencia de Dios. Lo que decíamos, Axel, cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros queremos ser mejores, se tiene que exteriorizar, se tiene que ver en nuestras acciones, se tiene que ver en lo que hacemos, porque si no se ve, la gente no nos va a creer que estamos cambiando. Y precisamente ese ver nuestro cambio, ese hecho de que la gente pueda ver que verdaderamente nosotros estamos cambiando, es también mostrar a los demás que la presencia de Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. Sí, porque muchas veces decimos, ay, yo puedo solo, es muy fácil, y a la mera hora no podemos. Siempre necesitamos de Dios para que nos acompañe en este cambio, en una jornada, en algo difícil, en algo triste, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, siempre necesitamos de Dios, porque, por ejemplo, si hay una persona que suele decir muchas mentiras, si él solito se esfuerza por cambiar, le va a costar mucho. Sin embargo, si le pide ayuda a Dios y cada vez que tenga la tentación de decir una mentira, en lugar de decir la mentira, mejor reza un Padre Nuestro, pues se va a ir quitando esta tentación de decir mentiras. Y precisamente con la ayuda de Dios va a hacer ese cambio. Oh, hay que cambiar entonces. ¿Con la ayuda de quién? Muy bien. Y luego, Padre, Jesús habla con Moisés y con Elías. ¿Qué significa que ellos hayan aparecido? Moisés y Elías, Axel, son las dos figuras más importantes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas que también en la Biblia hay un pasaje donde dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento o plenitud? Y precisamente Moisés y Elías nos representan a la ley y a los profetas. Moisés nos representa a la ley. Recordemos, Dios a quién le dio los 10 mandamientos. A Moisés. Por eso es que Moisés es el símbolo de la ley. Y Elías fue considerado el profeta más grande de todo el pueblo de Israel. Por eso Elías se le atribuye precisamente la figura de los profetas. Y precisamente en esta conversación que tiene con ellos, Axel, Jesús nos demuestra que Él está por encima de la ley, que Él está por encima de los profetas, que Él viene a dar ese cumplimiento. Y ese cumplimiento que viene a dar Jesús, Axel, es el del amor, porque Él está dialogando con ellos, Él está platicando con ellos. Él no, por llamarlo de alguna manera, no los somete ni se hace sentir más, sino que dialoga con ellos, recordándonos que ahora la ley que viene a proponernos es la ley del amor. Sí, porque no los hace a un lado, ni mucho menos los insulta, ni los hace sentir menos. Al contrario, el dialogar significa que estoy en paz con la ley y que estoy en paz con las profecías, ¿no, Padre? Así es, Axel, y que el cumplimiento o la perfección que viene a dar Jesús precisamente es en el amor. Y lo que me cuesta trabajo entender es la necesidad de Pedro de construir las 3 tiendas, Padre, ¿para qué le servirían? No lo comprendo. Fíjate, Axel, este detalle es muy importante para nosotros y sobre todo para el tiempo que estamos viviendo, nuestro tiempo de Cuaresma. A ver, niños, ¿de quién nos habla en la primera lectura? Fuerte. Del libro del Génesis, pero ¿de qué personaje nos habla? No los vamos a... De Abraham. Sí, Abraham, muy bien. ¿Y qué es lo primero que dice la lectura? En aquellos días Dios dijo: deja tu país, tu parentela y la casa de tu padre. ¿Sí? Es decir, cambia, transfórmate. Nosotros, Axel, a veces nos cuesta cambiar,
Sí. nos cuesta transformarnos, nos cuesta dar ese paso hacia adelante. Sí. Y cuando nosotros nos conformamos, Axel, no somos capaces de hacer un cambio. Si Abraham se hubiera conformado con lo que ya tenía, él no hubiera hecho caso a Dios y no lo hubiera seguido. No. Y precisamente lo que pasa en este momento, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, qué a gusto estamos aquí, ¿por qué no hacemos 3 chozas y nos quedamos aquí a vivir? Pedro se conformó con lo poco que había visto de Jesús, con la poca gloria que había visto Jesús. En ese momento Pedro se conformó con eso poquito que había visto de la gloria de Dios. Pero imagínate, Axel, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hace caso a Pedro y se queda ahí? Entonces el misterio de nuestra redención no hubiera sido posible. No, nada hubiera sido posible. Pedro solo experimentó la primera parte de la divinidad de Jesús y con eso se conformó. Pero después Pedro se dio cuenta del error que estaba cometiendo, porque ya cuando siguió a Jesús se dio cuenta que solamente era el principio, porque después Jesús hizo milagros, hizo curaciones, perdonó pecados y hasta dar la vida por nosotros. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, Axel. Si nosotros nos conformamos con lo que tenemos, nos vamos a quedar estancados y muchas veces no podremos ser capaces de ver la gloria de Dios en nosotros. No seremos capaces de percibir todas las cosas que Dios puede hacer en favor de nosotros. Si nosotros, Axel, solo nos quedamos con venir a misa y decir, ay, qué bonita estuvo la misa, no vamos a ser capaces de darnos cuenta que Dios puede hacer grandes cosas entre nosotros. Entonces, Axel, aquí esta figura nos da muestra de que no debemos de conformarnos con lo que tenemos, sino tenemos que siempre buscar más, tratar de ser cada día mejores. Ay, eso sí está complicado de hacer, padre, porque es muy fácil conformarnos. Es como siempre ahora dicen, ay, estoy en mi zona de confort y no salgo y no cambio y no hago nada y aquí me quedo y ahí estamos estancados. Ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado, ni para el cielo, ni... Ay, a menos de que se quieran ir allá abajo. ¿Allá? No, yo tampoco. Hay que ir adelante como Jesús, con Jesús de la mano, ¿verdad, padre? Así es, Axel, siempre hay que tratar de ir más adelante y no quedarnos en el conformismo. No hay que ser como Pedro, conformistas. ¿Vamos a ser conformistas? No. Sí, vamos a hacer... Ay, por Dios santo. ¡Qué calor, qué calor! Ay, estas barbas. Siento el bochorno. A ver, vamos a ver otra vez con calma. ¿Nos vamos a conformar? Muy bien. Un no parejito. No. Bueno. Ay, perdón, es que el helado todavía me hace toser, perdón. Y después, padre, una nube luminosa los cubre a todos. ¿Era Dios, padre? Sí, Axel, era Dios quien se hace presente. Era Dios que precisamente nos demuestra a nosotros que siempre su amor y su perdón está cubriéndonos a nosotros. El amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Que nosotros dejemos que el amor de Dios actúe en nosotros, eso es otra cosa. Y eso depende de nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros. Y la figura de la nube, Axel, es recordarnos que Dios siempre nos va a cubrir. Dios siempre nos va a cuidar. Pero también necesitamos nosotros dejarnos querer y dejarnos cuidar por Dios. Exactamente, porque nosotros podemos decir, ay, estoy solo, ay, estoy abandonado, a mí Dios no me quiere. Pero no volteamos y vemos que aquí está la nube gigante cubriéndonos y protegiéndonos. Cuando nosotros somos los que nos alejamos de Él, ¿verdad, padre? Así es, Axel. Nosotros muchas veces somos los que nos alejamos de Dios,
Dios siempre está ahí para nosotros. Y cuando lo escucharon hablar, que dijo, este es mi hijo amado y en él tengo mis complacencias, ay, los discípulos cayeron asustados al suelo en vez de voltear a ver a Dios. ¿No era más fácil, Padre? ¿Por qué tenían miedo si lo estaban escuchando hablar? Precisamente por eso, Axel, porque con lo que te decía, Pedro y ellos se habían quedado conformes con lo poco que habían visto. Entonces ellos, al escuchar esta voz, pues se dan cuenta de que el seguir a Jesús es una exigencia de todos los días. El seguir a Jesús no tiene que ser solamente de un momento, porque cada día, Axel, estamos llamados a cambiar, porque cada día, Axel, estamos llamados a ser diferentes, porque cada día estamos llamados a ser mejores. Porque, Axel, si en el día me enojo 20 veces, pues estoy llamado a mañana enojarme 19, no 20, y al otro día enojarme solo 18 veces, no 20, y así, hasta ir cambiando y ya no enojarme, Axel. Sí, y ese es el seguimiento de Jesús. Por eso Pedro, Santiago y Juan caen rostro a tierra, porque se dan cuenta que se habían equivocado, se dan cuenta que habían cometido un error al quedarse conformes. Tienen que cambiar, tienen que esforzarse por ser diferentes. Y lo mismo nos pasa a nosotros, Axel, cuando nosotros nos damos cuenta que seguir a Dios nos llama o nos invita a ser mejores cada vez, tendríamos que darnos cuenta qué tanto hemos logrado cambiar y qué tanto nos hace falta por cambiar. Oh, ¿hay que darnos cuenta o vamos a estar adormilados? Yo creo que se quedaron dormidos. Sí, sí, me quedó claro. Hablamos al aire el Padre y yo, ¿verdad? Ajá, no sé, cómo no, ya no les voy a creer nada, Ay, a ver, entonces ¿vamos a cambiar o nos vamos a dormir? Bueno, una cosa a la vez, o todo junto. Muy bien, paso a paso, una sola cosa a la vez. No queramos cambiar todo de sopetón porque nomás nos vamos a tropezar y vamos a decir, ya me caí, eso me pasa por querer cambiar, ya no quiero cambiar, mejor me quedo aquí. No, un pasito a la vez, así como los discípulos poco a poco fueron creyendo en Jesús, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, poco a poco, una vez cada día. Después, Jesús se acercó a ellos para levantarlos y les dijo que no temieran. Y ya entonces la nube se había ido y estaban solos otra vez. Y mientras bajaron del monte, Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Cumplieron la promesa a sus discípulos, Padre? Pues no la pudieron cumplir. ¿Por qué, Axel? ¿Por qué no pudieron cumplir? Porque cuando nosotros, en el caso por ejemplo de ellos, cuando tuvieron ese encuentro más directo con Dios, son cosas que no podemos callar, no podemos ocultar. Cuando nosotros, Axel, tenemos un verdadero encuentro con Dios, cuando nosotros, Axel, nos dejamos tocar verdaderamente por Dios, es algo que se nota, es algo que nos hace ser diferentes, es algo que no podemos ocultar. Por eso Pedro, Santiago y Juan, pues no pudieron cumplir, porque no se pudieron quedar callados, porque cuando nosotros tenemos este encuentro personal con Dios, cuando nosotros nos damos cuenta del amor de Dios hacia nosotros, es algo, Axel, que no nos podemos quedar callados, es algo que no podemos ocultar. No, es que a ver, yo les pregunto, si ustedes vieran a Dios, ¿se quedarían callados? No, querrían ir corriendo a contárselo a media humanidad para decirle Dios está con nosotros. Pues así ellos. Y no tienen la culpa, era mucha su emoción y mucho su amor, ¿verdad, Padre? Así es, Axel. Con ese encuentro ellos, su vida cambió totalmente.
fue mucho su emoción y sobre todo mucho el amor que tenían para dar a los hermanos. Ay, entonces hay que ponernos ahora así como los discípulos. Si nosotros sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, hay que ir a contagiarlo con nuestro hermano. En casa, con nuestra mamá, papá, hermanos, tíos, abuelitos, primos, sobrinos, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, en la escuela. Hay que contagiar a todos con ese amor y es una cadena interminable de amor, ¿verdad, Padre? Así es, Axel. Cuando nosotros logramos contagiar a los demás del amor que Dios nos ha contagiado, vamos a hacer un mundo mejor. Un mundo mejor. No nada más yo, ¿eh? ¿Quién va a ser mejor, yo o el mundo? ¿Todos o solo uno? Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Con el amor de Dios o sin el amor de Dios? Eso. Vamos a ser mejores, vamos a cambiar. ¿Con el amor de quién? Eso, muy bien. Ay, pues ahora sí ya despertaron, Padre, después de estar durmiendo. Ya contestaron. Muy bien, me parece perfecto. Ese es un rayito de Dios que los ilumina para que hoy aprendan algo de Él, ¿verdad, Padre? Así es, Axel. Ve, ya están dándose cuenta que el amor de Dios los está tocando. Sí. Y con esta bonita enseñanza yo me despido. Muchísimas gracias, Padre Hugo, por ayudarme con mis 50,000 preguntas. Y ya prometo no hacerla tan larga. Pórtense bien todos, vengan a misa, hagan sus oraciones y cambien poco a poquito. ¿Lo vamos a intentar? Muy bien. Sí, vamos. Sí. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook en vivo. Denle dedito arriba, like, me gusta, compartan para que otros niños de otro lado del mundo aprendan de Jesús. Los veo el próximo domingo. Los quiero mucho a todos. Gracias, Padre Hugo. Gracias a ti, Axel. Hasta luego. Adiós.